Hola queridos hermanos, Dios les bendiga. Vamos a dar inicio a este sermón del día 18 de julio del 2021. Damos gracias a Dios porque seguramente ya comenzamos nuestro culto, seguramente ya hicimos nuestra oración y también nuestra lectura bíblica. Así es de que continuando con esta orden de culto, vamos a proceder a llevar a cabo este sermón que está titulado Vivir por el Espíritu. Nuevamente estamos en la epístola a los Gálatas en el capítulo 5 del verso 5 al verso 16. Así es de que preparen sus Biblias y vayamos a la palabra de Dios y veamos lo que el Señor nos tiene preparado para el día de hoy a cada uno de nosotros. Hoy continuamos nuestro estudio, como les decía, del capítulo 5 a los Gálatas. Y vamos a comenzar leyendo el versículo 5. Pero antes permítanme recordarles, estimados hermanos, queridos oyentes, eh, una vez más que estamos en una sección que se trata sobre la santificación por el Espíritu. Estamos en esta maravillosa sección donde se nos dice cómo vivir como creyentes en Cristo. Y Pablo nos da en esta sección el modo de proceder. En primer lugar, estamos en una subdivisión en la que se afirma que habiendo sido salvos por la fe, el vivir por la ley consuma el apartarse del principio de la gracia. Notemos ahora, eh, al seguir adelante en este capítulo 5, que Pablo continuó con este mismo pensamiento. Leamos el versículo 5 de la carta a los Gálatas, capítulo 5. Nosotros, por el Espíritu, guardamos por fe la esperanza de la justicia, escribe el apóstol Pablo. La esperanza de la justicia que él mencionó aquí es la única referencia profética en toda la epístola a los Gálatas. Esta referencia a la profecía fue especialmente destacada porque en todas partes de la carta del apóstol Pablo él tuvo algo que decir acerca del arrebatamiento de la iglesia o sobre la venida del Señor Jesucristo a este mundo a establecer su reino. Pero todo lo que dijo aquí en esta carta fue que guardáramos por fe la esperanza de la justicia. Y en realidad la esperanza de la justicia es el Señor Jesucristo. La única esperanza es una esperanza bendita, feliz, y en Cristo recibimos la justicia de Dios. Como señalamos en el otro sermón de la carta a los Gálatas, fue muy importante para Martín Lutero y otros reformadores y creo que esta fue una de las razones por la que ellos se dedicaron tan poco tiempo al tema de la profecía. Después de todo, ellos no vivieron en su tiempo las mismas realidades que nosotros enfrentamos en la actualidad y es comprensible que tuvieran una preocupación diferente. Todas las escuelas y tendencias de la profecía que generalmente fijan su posición en torno al carácter del milenio o reino terrenal de Cristo han citado a Martín Lutero y a otros reformadores, obviamente, en el tema de la profecía. Pero no creo que hubiera un desarrollo de la profecía más allá de lo que la iglesia primitiva escribió en su tiempo, hasta que llegó el siglo XX. Fue en ese siglo donde se registró un gran avance en este tema. Este movimiento se vio promovido por la aparición de institutos bíblicos y seminarios teológicos que enfatizaron la postura premileniarista y de esa manera impulsaron a otros a estudiar más detenidamente el tema de la profecía, surgiendo entonces los amilenialistas y los posmilenialistas. Ellos citaron a San Agustín con frecuencia para enfatizar que la Iglesia traería
el reino de Dios sobre la tierra. Pero hay que considerar que San Agustín vivió en una época en la que el estudio de la profecía no estaba aún desarrollado. En su tiempo, la persona de Cristo constituyó el tema central, así que como la salvación pasó a ser más adelante el tema más destacado. Por lo tanto, es comprensible que el apóstol Pablo dedicase solo una breve referencia a la profecía, que está en la carta a los Gálatas, ya que su énfasis más que nada fue evangelio y sobre la vida cristiana. Al estudiar cualquier libro de la Biblia es importante observar sus prioridades, así como las prioridades que existían en los tiempos en que surgieron los diferentes libros. El ignorar esos factores conduce a una interpretación equivocada y a malos entendidos, como por ejemplo sucede cuando se cita a los padres de la Iglesia en el tema de la profecía. Después de todo, las autoridades en ese tema son los apóstoles, Pablo, Pedro, Santiago y los autores de los evangelios como Mateo, Marcos, Lucas y Juan son sus escritos sobre profecía los que deben de examinar. Pero en nuestro estudio es evidente que el apóstol Pablo simplemente escribió las siguientes palabras en el versículo 5. Nosotros, por el Espíritu, aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Creo que el motivo por el cual Pablo hizo esa afirmación fue que los cristianos no iban a alcanzar la perfección en esta vida. Y la mayor imperfección que conozco en la actualidad es precisamente afirmar que uno ha alcanzado la perfección. Es evidente que las personas que se consideran perfectas obviamente son imperfectas, como todos los demás, aunque no sean conscientes de ello. Ahora, el versículo 6 dice el apóstol Pablo, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo ni la incircuncisión, sino la fe que obra por amor. Ningún sistema legal puede producir una vida cristiana. La fórmula es presentada aquí mismo y es muy simple. La fe que obra por amor. Esa es la manera de vivir la vida cristiana. La fe obra por el amor, ¿no es cierto? El amor será el fruto del Espíritu Santo. Ahora en el versículo 7 de este mismo capítulo 5 leemos, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? El apóstol le estaba reprendiendo a los Gálatas y les estaba dirigiendo un reproche muy delicado. Ellos estaban viviendo bien la vida cristiana hasta que aparecieron los judaizantes. La verdad que aquí se menciona es por supuesto el Evangelio y el Señor Jesucristo en persona. Ahora, en el versículo número 8 dice, esta persuasión no procede de aquel que os llama. O sea, que tal instigación no había venido de Cristo, sino de otras fuentes. Veamos lo que dice el versículo 9. Un poco de levadura fermenta toda la masa. En la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, la levadura es siempre un principio del mal. En Mateo capítulo 13, versículo 33, cuando se dice que una mujer mezcló con una gran cantidad de harina la levadura, no se refería al Evangelio. En realidad Pablo dijo eso, que eso no era en absoluto el Evangelio. El Señor Jesucristo mismo advirtió a sus discípulos de la levadura de los fariseos, como vemos en Mateo 16:6. Y creemos que nosotros debemos ser advertidos o prevenidos en la actualidad contra la levadura del legalismo, que es muy perjudicial. El legalismo dice que cuando Cristo murió en la cruz por usted y por mí hace más de 2000 años, Él no nos dio una salvación completa.
Y entonces tenemos que pasar por otros ritos, como por ejemplo el bautismo, o métodos de vida o experiencias para recibir lo que nos falta. Estimado oyente, yo lo he recibido todo cuando acepté al Señor Jesucristo como mi Salvador. Ahora bien, pues puede que tenga experiencias espirituales después de haber sido salvo, pero ellas no añaden nada a mi salvación. Cristo fue el que logró nuestra salvación. En la parábola de la levadura que ya hemos citado, la mujer tomó la levadura y la mezcló en una cierta cantidad de harina, que era un símbolo del Evangelio. En otras palabras, la levadura ha sido escondida en el Evangelio y ello lo hace aceptable al ser humano. Quizás usted ha observado que un panadero, cuando hace o prepara su pan, y usted ha visto cómo que antes de introducirlo en el horno, deja afuera la masa por un rato para que se levante. Luego la toma y la pone en el horno, pero ya tiene la levadura. Después saca eh, el pan y uno lo prueba. Y entonces es evidente que el tener la levadura, el pan tiene un sabor mejor. Pues bien, podemos apreciar en consecuencia que hay mucha levadura que está siendo colocada en el Evangelio para hacerlo más sabroso, más apetecible para la gente. Y en la Biblia se nos advierte que no desnaturalicemos el mensaje del Evangelio. Ahora veamos el versículo número 10, donde dice: yo confío respecto a vosotros en el Señor, que no permaneceréis de otro modo, o que no pensaréis de otro modo, pero el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Pablo creyó que los gálatas en última instancia iban a rechazar las enseñanzas de los judaizantes. Él dijo aquí que confiaba en ellos y en cuanto tuviesen los pies sobre el suelo y apartaran su cabeza de entre las nubes, regresarían nuevamente al Evangelio que les había sido predicado originalmente. Y entonces se darían cuenta que las enseñanzas de aquellos judaizantes habían sido una intromisión, que habían sido como la levadura. Veamos lo que dice el versículo 11. En cuanto a mí, hermanos, si aún predicara la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se habría quitado la ofensa de la cruz. Esto es algo importante de notar. Él dijo: si aún predicara la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? El añadir algo al Evangelio lo hace aceptable. El Evangelio por sí mismo no es aceptable para el hombre natural. La predicación del Evangelio contraería a algunas personas. Pablo esto estaba diciendo: si estoy incluyendo algo más en el Evangelio, ¿por qué estoy siendo perseguido? Y continuó diciendo en ese mismo versículo: en tal caso, se habría quitado la ofensa de la cruz. En realidad, la cruz de Cristo es una ofensa para todo aquello de lo que el hombre se orgullece. Es una ofensa para su moralidad, porque dice que sus obras no se pueden justificar ante Dios. Es una ofensa para su filosofía, porque apela a la fe y no a la razón. Es una ofensa para la cultura del hombre, porque sus verdades son reveladas a los niños. Es una ofensa para sus sentidos de categoría social, porque prefieren a los pobres y a los humildes. Es una ofensa para su voluntad, porque requiere una rendición incondicional. Es una ofensa para su orgullo, porque muestra la extrema maldad del corazón humano. Es una ofensa para su propia identidad, porque le dice que tiene que nacer otra vez espiritualmente.
Recordemos que esta última condición fue casi insultante para aquel fariseo llamado Nicodemo. En aquella noche en la que el Señor Jesús le dijo a alguien tan religioso como él que tenía que nacer otra vez, por la misma razón, muchos predicadores o maestros que están proclamando la necesidad de experimentar un nuevo nacimiento tienen problemas con sus creyentes, o con sus oyentes más bien. A muchos no les agrada escuchar esta idea porque creen que están bien tal como se encuentran. Esta afirmación les suena como un insulto. La cruz es una ofensa, sí, pero debemos evitar magnificarla. Un profesor de un seminario dijo en cierta ocasión algo muy sabio. Él dijo: jóvenes, no disminuyan para nada la sustancia del Evangelio. No lo cambien, porque el Evangelio tiene el tropiezo, la ofensa de la cruz. Tienen que reconocerlo, pero no magnifiquen la ofensa. A veces resultamos ofensivos por la manera en que presentamos el Evangelio. Que el Señor nos perdone por actuar de esta forma. Estamos seguros que la mayoría de nosotros que ha intentado comunicar el Evangelio no quiere ofender personalmente a nadie. En todo caso, que no sea que no seamos ni usted ni yo los que contrariemos a las personas, sino que sea el Evangelio mismo el que contraríe y ofenda a la persona. Ahora veamos lo que dice el versículo 12. Ojalá se mutilaran los que os perturban. O sea, me agradaría, dice el apóstol Pablo, que esos judaizantes fuesen quitados de entre vosotros. Otra versión de este mismo versículo añade un significado más a esta palabra. En ese caso, Pablo hablaría con sarcasmo, sugiriendo que sus contradictores, los judaizantes, no se limiten a circuncidarse, sino que lleguen al extremo de castrarse o mutilarse. Sería posible, sería una posible alusión a cierto rito pagano practicado por los gálatas, como hacían los sacerdotes del culto a Cibeles en Asia Mayor, en Asia Menor, perdón. Y quizás se refería también a lo que se escribe en Deuteronomio capítulo 23 versículo 1, donde se excluía del pueblo al que hubiese mutilado de alguna manera, se hubiese mutilado de alguna manera. Y además la impotencia reproductora resultante de la castración ilustraba el deseo. Eso ilustraba el deseo del apóstol Pablo, de que ellos no produjeran nuevos conversos a sus enseñanzas. En el versículo número 13 continúa diciendo: vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para dar rienda suelta a vuestras pasiones, sino servíos por amor los unos a los otros. Hay tres métodos para tratar de vivir la vida cristiana. Dos de estos métodos no dan resultado. Uno es una vida de legalismo, que el apóstol Pablo ya había estado comentando. El segundo es una vida licenciosa, de dar rienda suelta a los instintos de la naturaleza humana pecaminosa, que el apóstol Pablo discutió en la epístola a los Romanos capítulo 6. Ahí se planteó la pregunta: ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Y la respuesta fue: de ninguna manera. Usted no puede vivir en pecado y ser creyente. Ahora, puede que usted caiga en el pecado, pero dejará ese pecado y saldrá de esa situación. ¿Recuerda usted la parábola del hijo pródigo que estudiamos allá en Lucas capítulo 15? Cuando el hijo pródigo se hundió en la miseria, entró en una posilga a comer la comida de los cerdos, pero no se quedó a vivir en ese lugar, sino que salió
Y por lo tanto la vida del creyente no es una vida de legalismo ni tampoco una vida licenciosa. El tercer método para vivir la vida cristiana es una vida de libertad. Y en el resto del capítulo el apóstol Pablo nos dará a nosotros el modo de proceder para vivir en libertad. La vida del legalismo no solo incluye 10 mandamientos, sino también un grupo de reglas que algunos creyentes en la Biblia han establecido para sí mismos e intentan seguirlas. Entre esas reglas se dictamina, por ejemplo, a qué lugares puede ir un creyente y cuáles no puede ir, y cuestiones relacionadas con la ropa que no se debe de usar, el arreglo personal en general y a veces normas de comida y de bebida. El apóstol Pablo estaba diciendo que uno puede cumplir con cada uno de los 10 mandamientos y aún así no vivir la vida cristiana. Incluso usted puede cumplir no solo los 10 mandamientos, sino también cualquier otra norma o regla que otros le impongan para regular su vida. Y aún así, usted no puede estar viviendo una vida cristiana. También están aquellos que se van al otro extremo. Se oponen a toda ley y norma, pensando que pueden hacer lo que les parezca y al mismo tiempo dicen que viven la vida cristiana. Pero la vida cristiana no es ni un extremo ni el otro, es una libertad que se vive unido a Cristo. Presentemos, más bien prestemos atención a otra fase del versículo 13, que dice: solamente que no uséis la libertad como ocasión de dar rienda suelta a vuestras pasiones. ¿Qué significa para el creyente el Evangelio de la gracia? Es la gracia y no la ley la que nos libera de hacer el mal y nos permite hacer el bien. La gracia no nos pone en libertad para pecar, sino que nos libera del pecado. Es que el creyente debería desear el agrado a Dios, no porque debe agradarle como un esclavo, sino porque es un hijo o hija y quiere complacer a su padre. El creyente hace lo que Dios quiere, no porque teme hacerlo de otra manera, como si él fuera un enemigo, sino porque quiere hacerlo, porque Dios es su amigo. Dios es el que le ama y sirve a Dios, no por presiones externas como la ley, sino a causa de un gran principio interior, inclusive mejor, la vida de Cristo que está dentro de él. Nosotros servimos a Dios porque le amamos. El Señor Jesús les dijo a sus apóstoles allá en Juan capítulo 14, versículo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Toda la base de la obediencia es una relación de amor con Él. La ley nunca habría podido llevarnos a esa situación. En primer lugar, era negativa. Producía una bondad negativa, que es el tipo de bondad que mucha gente tiene hoy. Esa bondad negativa es una bondad legalista que le lleva a decir: no hago esto, no hago aquello. Pero ¿qué hace usted? Es que todos los sistemas de normas de conducta producen únicamente bondad negativa. Nunca se eleva en la esfera positiva, en lo que uno hace eso que hace son cosas para agradar a Dios, por el mismo amor de complacerle. Dios quiere que le sirvamos con esa clase de fundamento. Luego el apóstol Pablo iba a reducir todo este asunto a una simple declaración y entonces ampliaría lo que quería decir. Leamos el versículo 14. Porque toda la ley está sola palabra, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aquí la ley fue reducida
al mínimo común denominador. Esta es la prueba de fuego para aquellos que creen estar viviendo de acuerdo a la ley. La palabra clave es amor. El versículo 15 dice: pero si os mordéis y os coméis los unos a los otros, mirad que también no os destruyáis los unos a los otros. Aquí queda bien claro que ese amor del cual habla el versículo 14 necesitaba ser expresado mutuamente en la iglesia de Galacia. Como resultado de las incursiones de los maestros falsos, la iglesia estaba dividida, cercenada en amargos conflictos. Los seguidores de los legalistas y aquellos que permanecían firmes en su fe fueron comparados a fieras que se devoraban las unas a los otros. Y esta situación estaba muy lejos del ideal bíblico, de convivir juntos, en unidad, en amor, y amenazaba con destruir a la iglesia, en el sentido de perder su testimonio individual y colectivo. Continuamos ahora con la cuarta sección de la parte práctica de esta carta a los Gálatas, que trata el tema de la santificación por el Espíritu. Y se extiende hasta el capítulo, desde el capítulo 5, versículo 1, hasta el 6, versículo 10. Después de haber experimentado la primera división, que considero que había sido, que consideró que habían sido salvos por la fe, el vivir por la ley consumaba el apartarse del principio de la gracia. Llegamos entonces a la segunda subdivisión, que declara que, habiendo sido salvos por la fe, el vivir en el Espíritu produce el fruto del Espíritu. Esta subdivisión, que comienza ahora en el versículo 16, se extiende hasta el versículo 26. Pablo iba a contrastar el vivir bajo los deseos y pasiones de la naturaleza humana pecaminosa y el vivir controlados por el Espíritu. Esta sección nos da el modo de proceder. Al entrar en esta importante subdivisión, quiero hacer una recapitulación desde el principio de esta carta y relacionarla con lo que hemos considerado. En esta sección práctica, el tema es la santificación por el Espíritu. Pablo nos dice en el versículo 1 del capítulo 5 que debemos de estar firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. ¿De qué nos ha hecho libres Cristo? Pablo ya había mencionado varias veces en esta carta, en el capítulo 1, versículo 4, nos dijo que Cristo nos ha libertado de este mundo malvado. Es decir, que no tenemos que servir a este sistema. Luego en el capítulo 2, versículo 20, el apóstol dijo: ya no vivo yo. Usted ya no puede vivir, o usted y yo no podemos vivir la vida cristiana, pero Cristo puede vivir en nosotros. ¡Qué hermosa libertad! En el capítulo 3, versículo 13, nos dijo que hemos sido rescatados de la maldición de la ley. San Pablo en el capítulo 4, versículo 4 y 5, nos dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Dicho esto, el apóstol iba a contrastar lo que es vivir bajo el control de las pasiones de la naturaleza pecaminosa con la vida controlada por el Espíritu. Aquí tenemos el mandato en el versículo 16, donde se nos dice: pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la naturaleza pecaminosa. Este versículo presenta el gran principio de la vida cristiana: vivir según el Espíritu. El verbo griego para andar es pripateo, que significa ir de aquí para allá o alrededor de. La palabra griega se utilizaba en una escuela de filosofía allá en Atenas, en Grecia.
en la cual su fundador andaba de aquí para allá mientras enseñaba. El principio para nosotros es pues andar o vivir controlados por el Espíritu Santo. Si así lo hacemos, no satisfaceremos los deseos de nuestra naturaleza pecaminosa, de nuestra naturaleza humana, muchos de los cuales no son inmorales, pero se refiere a la parte puramente humana, como por ejemplo el gusto por la música y el arte en general. Las obras de la persona iban bien intencionadas. Hay muchas cosas que en sí mismas no son malas, pero pueden llegar a obsesionarnos y controlar nuestra vida de manera que ocupe el lugar de las cosas espirituales. Algunos cristianos pueden aficionarse tanto a un pasatiempo favorito que éste podrá apartarles completamente de la palabra de Dios. ¿Y qué diremos del control que ejerce la televisión en nuestra vida personal y familiar? Hay que aclarar que no estamos sujetos a ninguna ley que nos prohíba tales cosas. En última instancia, se trata de si somos libres para agradar a Dios y disfrutar de la vida, la familia y los bienes que Él nos da. O si estamos esclavizados a ciertas cosas que nos apartan de los valores espirituales, de la comunión con Dios. Y en el plano humano, hasta nos aíslan de la comunicación de los demás, lo cual está mal y perjudica gravemente. Pero aquí están las dos opciones, querido hermano, estimado oyente. Por una parte, una vida de esclavitud a nuestros propios deseos, una vida de lucha y de derrota. Y por otro lado, la vida de libertad bajo el control del Espíritu de Dios, una vida, de lucha y de triunfos. Estimado hermano, querido oyente, oremos a Dios para que Él nos guíe a escoger la opción de una vida abundante y fructífera, de una vida de calidad aquí en la tierra y una vida eterna en el reino de Dios. Que el Señor les bendiga. Espero que haya quedado claro las enseñanzas de vivir por el Espíritu. Que el Señor les bendiga. Hasta pronto.